En Esto Creemos es una serie en la cual exploramos las 28 creencias de la Iglesia Adventista. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Romanos 12:6. Uno de los dones que se dio a la Iglesia del Nuevo Testamento fue el don de profecía. Y este don cumplió funciones dentro de la Iglesia. Veamos qué funciones cumplieron los profetas dentro de la Iglesia del Nuevo Testamento. Ayudaron en la fundación de la Iglesia. Ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Efesios 2, 20-21. Los profetas iniciaron el esfuerzo misionero de la Iglesia. Fue por medio de profetas como el Espíritu Santo seleccionó a Pablo y Bernabé para su primer viaje misionero. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el gobernante, y Saulo. Un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Hechos 13, 1-2. Edificaban la iglesia. Pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. 1 Corintios 14, 3-4. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Los profetas unieron a la iglesia y la protegieron. Los profetas ayudaron a producir la unidad de la fe y protegieron a la iglesia contra las falsas doctrinas, de modo que los creyentes ya no fuesen niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4, 13 y 14. Amonestaban acerca de dificultades futuras. Cierto profeta del Nuevo Testamento dio aviso de que se acercaba una época de hambre. En respuesta, la iglesia comenzó un programa de asistencia para los que sufrieron a causa de la hambruna. Hechos 11, 27-30. Otros profetas advirtieron a Pablo acerca de su arresto y prisión en Jerusalén. Hechos 23 y 21, 4, 10-14. Los profetas confirmaban la fe en épocas de controversia. En ocasión del primer concilio de la Iglesia, el Espíritu Santo guió las deliberaciones hasta que se obtuvo una decisión acerca de un tema controvertido que tenía que ver con la salvación de los cristianos gentiles. Luego, y por medio de ciertos profetas, el Espíritu confirmó a los creyentes en la verdadera doctrina. Una vez que la congregación hubo escuchado la decisión del concilio, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Hechos 15:32. Muchos cristianos creen que el don de profecía cesó al fin de la era apostólica, pero la Biblia revela la necesidad especial que tendría la iglesia de obtener conducción divina durante la crisis del tiempo del fin. Testifica acerca de una necesidad continuada del don profético y también de una provisión continuada después de los tiempos del Nuevo Testamento. No hay evidencia bíblica acerca de que Dios quitaría los dones espirituales que le concedió a la iglesia antes de que estos hubiesen completado su propósito, el cual, según Pablo, consistía en llevar a la iglesia a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Por cuanto la iglesia aún no ha logrado esta experiencia, necesita todos los dones del Espíritu. Estos dones, incluyendo el don de profecía, continuarán en operación para el beneficio del pueblo de Dios hasta que Cristo vuelva. En consecuencia, Pablo amonesta a los creyentes: no apaguéis el Espíritu, no menosprecéis las profecías. 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20. Y aconsejó: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14, 1. La disminución del don profético durante ciertos periodos de la historia de la iglesia no significa que Dios hubiese eliminado el don en forma permanente. La Biblia indica que cuando se acerque el fin, este don estará presente para ayudar a la iglesia a través de esos tiempos difíciles.
más aún describe una actividad todavía mayor de este don. Dios le concedió a Juan el Bautista el don de profecía con el fin de que anunciara la primera venida de Cristo. En forma similar, es lógico esperar que Él envíe nuevamente el don de profecía para proclamar el segundo advenimiento, de modo que todos tengan la oportunidad de prepararse para encontrarse con Él. El Apocalipsis caracteriza a los creyentes leales que forman el remanente como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. De las conversaciones posteriores que tuvieron el ángel y Juan se desprende con claridad el hecho de que la frase el testimonio de Jesús se refiere a la revelación profética. Apocalipsis 19:10 y 22:9. Estos pasajes paralelos dejan en claro que son los profetas los que tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es prácticamente equivalente a un acto de testificación de Jesús. Es la autorrevelación de Jesús lo que mueve a los profetas cristianos. Apocalipsis 1:1. Con el fin de ayudar a su pueblo a sobrevivir en este conflicto, el más intenso de todas las edades, Dios en su amor y bondad le dio a su pueblo la seguridad de que no estarían solos. El testimonio de Jesús es espíritu de profecía. Los guiará por caminos seguros hasta su objetivo final, la unificación con su Salvador en su segunda venida. El don profético funciona en el tiempo del fin de manera muy semejante a como lo hizo en el tiempo de los apóstoles. Su fin es exaltar la Biblia como la base de la fe y la práctica explicar sus enseñanzas y aplicar sus principios a la vida diaria. Se haya implicado en el establecimiento y la edificación de la iglesia, permitiéndole cumplir su misión divinamente señalada. El don profético reprueba, amonesta, guía y anima tanto a los individuos como a la iglesia, protegiéndolos de las herejías y unificándolos en las verdades bíblicas. El don de profecía se manifestó en el ministerio de Elena G. de White, quien fue uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su obra ha provisto instrucciones inspiradas para el pueblo de Dios que vive durante el tiempo del fin. El mundo a principios del siglo XIX, época en que Elena de White comenzó a recibir los mensajes de Dios, era un mundo varonil. Su llamado profético la colocó bajo severo escrutinio. Tras haber pasado con éxito las pruebas bíblicas, continuó ministrando por medios de su don espiritual por 70 años. Desde 1844, cuando tenía 17 años, hasta 1915, el año de su muerte, tuvo más de 2,000 visiones. Durante ese tiempo vivió y trabajó en los Estados Unidos, Europa y Australia, aconsejando, estableciendo obra nueva, predicando y escribiendo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el siguiente programa.